Le presté $800 a mi cuñada para que no terminara en la calle, después me bloqueó, dijo que nunca me pidió nada, y le contó a toda la familia que yo la acosaba cuando la enfrenté, me dijo que o la ayudaba otra vez o me hundía con una mentira. Mi cuñada siempre fue distinta, no en el sentido divertido, ni entrañable. Me refiero a ese tipo de persona que siempre espera que el mundo se arrodille a sus pies mientras ella camina por encima de todos sin mirar atrás. Desde que empecé a salir con mi esposo, vi señales, muchas, pero él, el pobre, siempre tenía una excusa para justificarla, es que es la menor, no sabe lo que hace, es muy emocional. Ya saben, el típico hermano mayor que cree que todo se arregla con paciencia y amor. Spoiler, no se arregla. Ella vivía sola en un pequeño apartamento en las afueras de un suburbio en New Jersey. Un sitio tranquilo, de esos que tienen árboles bien podados, calles con nombres de pájaros, y donde la mayor amenaza suele ser un mapache en la basura. El punto es que ella insistía en vivir sola, decía que necesitaba su espacio, pero en la práctica, eso significaba llamar a mi esposo cada vez que necesitaba cambiar una bombilla o conectar el wifi. Y no exagero. Una vez llamó a las 11 de la noche porque no podía abrir una lata de atún. Yo estaba a un paso de prender fuego al celular. Pero el evento que me empujó a compartir esta historia ocurrió hace unos meses, en pleno invierno. Una de esas noches donde el frío cala hasta los huesos y los árboles crujen como si fueran a quebrarse. Eran exactamente las 3:12 de la mañana. Yo me había levantado al baño cuando escuché el celular de mi esposo vibrar sin parar. No una vez. No dos. Eran como 15 llamadas perdidas y 5 mensajes de voz en menos de 5 minutos. Pensé que había pasado algo terrible. Lo desperté, y él atendió medio dormido. Al principio no entendía nada. Su cara pasó de somnoliento a alerta en segundos. Era ella. Decía que había alguien afuera de su casa, que había escuchado pasos, que había visto una sombra pasar por la ventana. Y no había llamado a la policía. Según ella, ellos nunca llegan a tiempo, y seguro era una tontería, así que mejor que mi esposo fuera a revisar. En serio. 3 de la mañana, 0 grados. Y su plan era que él se pusiera un abrigo, manejara 20 minutos en medio de la noche helada, ¿para enfrentarse con quién? ¿Un ladrón? ¿Un acosador? ¿Un asesino en serie? Todo porque ella no quería hacer un escándalo. Yo me puse furiosa. Le grité al teléfono, llama a la policía. Pero ella se hacía la víctima, con su voz chillona de siempre, es que me da miedo, no quiero parecer paranoica, por favor, solo quiero que alguien venga. Mi esposo, por supuesto, empezó a vestirse. No, espera. Vas a llamar tú a la policía antes de que salgamos. Si no quieres hacerlo, lo hago yo, le dije. Pero en lugar de agradecer, la muy idiota nos respondió con un no quiero que los vecinos me vean con patrullas afuera. En serio. Al final, llamé yo. Y fue lo mejor que pude hacer, porque mientras íbamos de camino, los oficiales ya estaban en el área. Resulta que no era solo paranoia, unos días antes habían reportado intentos de allanamiento en esa misma calle. Pero claro, a ella le parecía más razonable arriesgar la vida de su hermano que marcar 3 números en su teléfono. Cuando llegamos, los oficiales nos estaban esperando. Revisaron la propiedad, y por suerte no encontraron a nadie. Aunque la puerta del jardín sí estaba entreabierta, algo que ella juraba haber cerrado con llave. Un olvido o alguien la abrió desde afuera. Nunca se supo, pero lo que pasó después fue aún peor. Ella nos recibió en bata, como si no estuviera pasando nada. Y le dijo a mi esposo, ¿por qué tardaste tanto? Pensé que ibas a venir enseguida. ¡Qué decepción! Yo no podía creerlo. ¿En serio? Después de todo, ¿esa era su reacción? Y lo peor, lo más escalofriante, fue lo que le dijo mientras nos íbamos, menos mal que viniste tú y no tu esposa sola. Porque dudo que ella tenga el valor de enfrentarse a un ladrón. Casi me doy la vuelta y le reviento la nariz. Pero me contuve. Porque sabía que esto recién empezaba. Y que lo que vendría después iba a ser aún más repugnante. Volvimos a casa en silencio. Ese tipo de silencio espeso, con electricidad en el aire, donde sabes que si hablas lo vas a decir todo sin filtro. Mi esposo iba con las manos apretadas sobre el volante, la mandíbula tensa. Yo estaba en mi burbuja de furia, no solo por lo que había pasado, sino por cómo ella lo manipulaba como si fuera una pieza más de su casa, un control remoto humano. Y él, por más que se hiciera el fuerte, seguía cayendo en su teatro. Cuando estacionamos, no dije nada. Me bajé, cerré la puerta sin fuerza pero sin cariño, y me fui directo al baño. Me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo. Me pregunté qué carajo estaba haciendo. ¿Por qué estaba metida en esta dinámica podrida? ¿Por qué tenía que perder horas de sueño por una mujer que no se arrastraría un solo metro por nadie? Y no era solo esa noche. Era todo. Desde el principio. Ella llamando a mi esposo cada vez que algo le salía mal. Ella llorando por teléfono porque la jefa le subió el tono. Ella pidiéndonos que le prestáramos el auto porque era una emergencia, y luego lo usaba para ir a un concierto.
Ella quedándose a dormir en nuestro sofá sin avisar. Ella diciendo que mi comida tenía demasiado ajo o que las alfombras del living son medio baratas. Era una tras otra. Y nosotros cediendo. Por él. Porque yo lo amo. Pero el amor no alcanza cuando el resto del entorno te chupa el alma. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café en la cocina, le dije lo que pensaba. Con calma, pero sin azúcar. Anoche cruzamos una línea, ¿sabes? Él no me miró. Revolvía el café como si le hablara la taza. Lo sé, respondió después de unos segundos. No, no creo que lo sepas. Esto no es solo que te pidió ayuda. Te pidió que te arriesgaras físicamente. Y encima te habló como si hubieras hecho algo mal. Suspiró. Lo miré a los ojos. No es normal que alguien te haga sentir culpable por no arriesgar tu vida en lugar de levantar el teléfono. Y no es normal que siempre seas vos el que tiene que resolverle los quilombos a ella. Se quedó callado. Y esa fue su manera de decir que me daba la razón. Pero también su forma de reconocer que no iba a hacer nada al respecto. Porque la culpa lo podía. Porque en su cabeza todavía era el hermano mayor, el que tenía que protegerla, aunque ella no protegiera a nadie. A partir de ese día, algo cambió en mí. Decidí que no iba a quedarme callada más. Y que no iba a permitir que esa mujer siguiera manipulando mi casa como si fuera un títere con control remoto. Pero ella no tardó mucho en volver al ataque. 2 días después, mi esposo recibió un mensaje de voz a media mañana. Estábamos haciendo las compras en el supermercado. El audio empezaba con un suspiro teatral, y ya sabíamos lo que significaba ese suspiro. Ella estaba estresada, saturada, sin nadie en el mundo que la entienda, y necesitaba pasar un tiempo con nosotros. Traducido al idioma real, quería venir a nuestra casa a ocupar el sofá, usar nuestro wifi y dejar sus tazas de café medio vacías por todas partes. Yo le dije que no. No es que él me lo pidiera, pero lo vi en su cara, la pregunta no hecha, la duda entre negarse o ceder otra vez. Le dije que no porque necesitábamos poner límite, porque si no empezábamos ahora, íbamos a vivir con esa sombra hasta que estuviéramos viejos. Decile que no, que estamos ocupados, que no es momento, le dije mientras dejaba un frasco de mayonesa en el carrito. Se va a enojar. Y va a dejar de hablarnos. Mejor. ¿No era eso lo que queríamos? Él se quedó mudo. Y ahí entendí algo. Ella lo tenía emocionalmente secuestrado. Lo había convencido, desde chicos, de que su amor dependía de su obediencia, que si él no estaba disponible 24/7, entonces era mal hermano, mal persona, mal hijo. Ese día él le escribió un mensaje corto, algo como estamos ocupados esta semana, no podemos recibirte, nada más, sin excusas, sin adornos. La respuesta de ella no tardó. Un párrafo de 7 líneas lleno de reproches pasivo-agresivos, que se notaba quienes eran familia de verdad, que a veces los hermanos se olvidan de quien estuvo ahí cuando nadie más estaba. Spoiler, nunca estuvo para él, jamás, que no se preocupen más por ella porque claramente es una carga. La bloqueamos por 2 días. Literalmente. No por estrategia, sino por paz mental. La diferencia fue inmediata. Silencio. Ninguna vibración en la madrugada. Ninguna demanda absurda. Pudimos ver una película entera sin que el teléfono sonara. Parecía una utopía. Pero si pensábamos que eso era todo, estábamos equivocados. Porque lo que vino después fue una mezcla de chantaje emocional, mentiras descaradas y una revelación que todavía hoy me cuesta procesar. Ella se presentó en la puerta de la casa de su madre. Sí, también manipulaba a la madre, a quien le había robado el auto una vez para irse de viaje, y dijo que necesitaba hablar con urgencia. Lo que hizo fue llorar. Llorar con el talento de una actriz de telenovela venezolana. Dijo que tenía ansiedad, que estaba sola, que su familia no la quería, que su hermano era su único sostén emocional. La madre, que ya está grande y cansada, llamó a mi esposo al día siguiente. Estaba angustiada. ¿Qué pasó con tu hermana? Me dijo que no le hablas más. Y ahí empezó el segundo acto, porque ahora no solo era una hermana manipuladora, sino que se estaba victimizando a un nivel profesional. Ella estaba construyendo su relato. Uno donde todos la abandonamos, donde nosotros éramos los malos, donde ella era la pobre mujer incomprendida que solo quería amor y contención. Esa narrativa iba a crecer como un tumor. Y nosotros íbamos a tener que elegir, o la extirpábamos de raíz, o nos dejábamos consumir desde adentro. Y justo cuando creíamos que todo se había calmado, llegó el préstamo. Porque, por supuesto, también nos debía plata. Y eso fue otra historia. Y el principio del desastre final. Ahora sí. Hablemos del préstamo. Porque si ya todo lo anterior sonaba ridículo, indignante, o simplemente agotador, lo del dinero fue el punto donde la cosa pasó de ser tóxica a ser directamente corrosiva. Mi esposo y yo nunca fuimos ricos, ni mucho menos. Tenemos lo justo, una casa modesta, 2 trabajos estables, de esos que te pagan a fin de mes pero te roban las vértebras. Somos gente normal, que se sienta a planear las vacaciones como un lujo y compara precios de papel higiénico como si jugara a la bolsa.
Así que cuando en verano del año anterior ella pidió ayuda solo para un pequeño empujón, una ayudita momentánea, lo hablamos largo. No fue una decisión ligera. La historia que vendió fue convincente, como siempre, que el alquiler del nuevo departamento era muy alto, pero que era una oportunidad única, que estaba por conseguir un mejor trabajo, y que en un par de meses iba a estar estabilizada, que era solo para el depósito inicial, que si no conseguía ese lugar, iba a tener que mudarse con gente extraña. Se llenó la boca con eso de prefiero deberle a ustedes que a un banco, y así, sin darnos cuenta, estábamos transfiriendo $800 desde nuestros ahorros, míos, en realidad. Años de guardar de a poco. Ella prometió devolverlo en cuotas de $100. Religiosamente, dijo. Esa fue la palabra exacta. Spoiler, no pagó un carajo. El primer mes tuvo una excusa. Algo con el auto. El segundo mes, que su nuevo jefe no le había depositado a tiempo. El tercero, que tenía que priorizar el gas y la comida. A partir del cuarto mes, simplemente dejó de mencionar el tema. Como si nunca hubiera pasado. Como si yo no me acordara. Como si los $800 se hubieran evaporado en el aire. Lo peor es que mientras nos hacía el cuento del hambre, subía historias a Instagram con brunches en Manhattan y uñas recién hechas. ¿Uñas? ¿Manhattan? ¿No habías dicho que estabas comiendo arroz blanco porque no alcanzaba para verduras? Mi esposo, el pacífico de siempre, me pedía paciencia. Debe estar pasando un mal momento. Ya va a pagar. ¿Y mientras tanto qué? ¿Seguimos pagando sus cuentas mientras ella se compra sushi y pasea por Central Park? No me respondió. Porque él sabía que tenía razón. La cosa se puso aún más turbia cuando, sin previo aviso, ella nos bloqueó. Primero fue en WhatsApp. Después en Instagram. Después en el teléfono, directamente. Un día intentamos llamarla para preguntarle cuando pensaba empezar a devolver algo, lo que fuera, y salía el clásico tono de este número no puede recibir llamadas. Nos quedamos helados. No porque fuera una sorpresa, sino porque confirmó todo lo que temíamos. No pensaba pagar. No tenía la más mínima intención. Para ella, el préstamo era un regalo. Otra cosa que podía tomar sin dar nada a cambio. Y al parecer, cuando uno exigía algo tan radical como responsabilidad, pasaba automáticamente a ser el enemigo. Mi esposo, para variar, entró en ese estado en el que se convierte en una piedra flotando en el agua. No reacciona. No grita. No se enoja. Solo se apaga. Se encerró en sí mismo. Me dijo que no podía creerlo, que nunca pensó que su hermana llegaría a tanto, que se sentía usado, como un trapo de piso. Yo, en cambio, estaba lista para la guerra. Escribí un mensaje. Largo, claro, con números, con fechas, con la captura de pantalla de la transferencia. Se lo mandé a su mail. Porque, sorpresa, también me había bloqueado a mí. Pasaron 2 semanas. Nada. Hasta que, de la nada, un sábado por la tarde, me cayó una notificación del banco. Los $800, completos. Sin una palabra. Sin una disculpa. Sin un gracias o lo siento. Solo la transferencia. Parecía el final, ¿no? Ja. Al lunes siguiente, mi esposo recibe una llamada de su madre. Preocupada. Molesta. Con voz de hay que hablar. Resulta que la hermana había ido a visitarla con cara de mártir, y había dicho que nosotros le cobramos una deuda que nunca existió, que la humillamos, y que le hicimos sentir como una criminal. Según ella, el préstamo no era tal. Según ella, le habíamos ofrecido el dinero porque nos preocupaba su bienestar, y que ahora le estábamos cobrando como si fuéramos prestamistas de barrio. Yo sentí que me explotaba una vena en la frente. Mi esposo, con toda la paciencia que aún le quedaba, no mucha, le explicó a su madre cómo fue realmente. Cómo ella pidió la plata, cómo prometió devolverla, cómo nos bloqueó, y cómo apareció el dinero sin siquiera responder el correo. La madre, que no es tonta pero sí blanda, entendió. Pero igual dijo eso de bueno, es su forma de ser, ustedes la conocen. Sí, la conocemos, justamente por eso ya no la queremos cerca. Pero todavía faltaba la peor parte, porque un mes después de devolvernos la plata, ella volvió a aparecer. Como si nada. Un mensaje, seco, ¿van a estar el sábado? Necesito un favor. Así, como si los últimos 5 meses nunca hubieran pasado. Como si no nos hubiera ignorado, mentido, manipulado, acusado de falso. Nada. Directo al grano. Un favor. ¿Y adivinen qué era? Sí. Otro préstamo. Y lo que pasó con esa solicitud nos llevó directo a la escena más oscura y perturbadora de toda esta historia. La noche en que se metió alguien en su casa. Y ella nos pidió que arriesgáramos la vida. La solicitud de dinero llegó en seco. Necesito 600 para el lunes. ¿Me los prestan o no? Sin saludo, sin contexto. Como si fuéramos un maldito cajero automático. Mi esposo leyó el mensaje en voz alta y se quedó esperando mi reacción. Yo ni lo miré. Estaba sentada en el sofá, con el portátil en las piernas, trabajando. Pero por dentro hervía. ¿En serio piensa que puede volver como si nada?
Dije, sin sacar la vista de la pantalla. No sé qué decirle, contestó él. Decile que no. No hay más préstamos. No hay más segundas oportunidades. Se terminó. Mi esposo asintió, pero no respondió el mensaje de inmediato. Se quedó mirándolo un rato largo, como si del otro lado todavía existiera la hermana que conoció de chico. Esa que se reía con él en el patio de la abuela. Esa que no existe más. O tal vez nunca existió así. Tal vez siempre fue así, y él no lo quería ver. Pasó un día entero sin que respondiera. Al segundo día, ella mandó un mensaje nuevo. Si no me quieren ayudar, díganlo. Pero no me dejen colgada. Ahí lo bloqueó. No dijo nada. No me avisó. Solo lo hizo. Me di cuenta porque vi el gesto con el teléfono, ese toque rápido para entrar a configuración y cortar el contacto. Lo hizo y lo dejó en la mesa, como quien apaga una luz en una casa vacía. Duró poco. 3 semanas después, exactamente a las 2:17 de la madrugada, sonó mi celular. Yo lo tengo en silencio, pero justo esa noche lo había olvidado en la mesa de luz con el volumen activado. Lo tomé de un manotazo, medio dormida, y al ver el nombre en la pantalla me desperté de golpe. Era ella. No llamaba a mi esposo, claro, porque él la había bloqueado. Así que ahora venía por mí. Atendí, más por reflejo que por decisión consciente. ¿Qué pasa?, dije, sin disimular el tono molesto. Del otro lado, solo silencio. Y después, su voz. Temblorosa, asustada. Hay alguien en la ventana. Se me heló la sangre. No porque me preocupara por ella, sinceramente. Ya estaba quemada. Pero porque a esa hora, con ese tono, sonaba real. No era una actuación. Esta vez no. Me senté en la cama. Toqué el brazo de mi esposo. Le pasé el celular. «¿Es tu hermana?» Él atendió y escuchó. Ella hablaba rápido, entrecortado. Decía que estaba sola, que había escuchado golpes, que alguien había caminado por el jardín, que había visto una sombra desde el living, que tenía miedo de que entraran. Entonces mi esposo, con la voz aún cargada de sueño, le preguntó lo obvio. «¿Llamaste a la policía?» Hubo un silencio denso. «¿Para qué?», respondió ella, como si la pregunta fuera absurda. «¿Cómo que para qué?», le dijo él. «Porque es lo que se hace cuando alguien intenta entrar a tu casa. Pensé que vos podías venir». Ahí me levanté de la cama. El nivel de absurdo ya superaba cualquier marca previa. ¿Vos querés que él se suba al auto a las 2 de la mañana para ir a enfrentarse a un posible intruso solo porque vos no querés molestar al 911? «No es así», gritó ella. «Solo estoy asustada y pensé que ustedes me podían ayudar. No quise exagerar». «¿Y si el tipo tiene un arma?», le grité yo. «¿Qué querés? ¿Que mi esposo muera por no querer hacer un llamado?». Ella se puso a llorar. Nunca pensé que me iban a hablar así. No esperaba que me trataran como una extraña. Son mi familia. Ah, ahí estaba. El recurso emocional. El chantaje. La vieja carta bajo la manga. Mi esposo tragó saliva. Yo lo miré, sabiendo que estaba al borde de ceder otra vez. «Vamos», dijo él. «Ni en pedo. No bajas del auto. Si vamos, es para esperar que llegue la policía. No salís del auto». «¿Me escuchaste?», aceptó. Nos subimos al auto, cada uno con la tensión metida hasta el cuello. El camino fue un silencio total. Ni música, ni charla. Solo el motor y la oscuridad de la madrugada. Cuando llegamos, nos estacionamos frente a su edificio. Era una construcción vieja, de 2 pisos, con un jardín pequeño al frente. El pasto largo, mal cuidado. La reja estaba entreabierta. Mi esposo la llamó. «Estamos afuera. ¿Van a entrar?», preguntó ella. «No. Te dijimos que esperábamos acá hasta que llegue la policía». «¿Ya los llamaste?». Silencio. «No me van a creer. Van a pensar que exagero». Yo no aguanté más. «Llámalos ahora, o lo hago yo». Colgamos. Tomé mi celular y marqué. En menos de 30 segundos, me atendieron. Les expliqué la situación. Dijeron que ya había una patrulla en la zona y que iban a pasar en breve. A los 10 minutos, llegaron. 2 oficiales. Revisaron el perímetro. Golpearon la puerta. Ella abrió. Salió con una bata rosa, temblando. Les explicó lo que había visto. Ellos tomaron nota. Dijeron que no había señales claras de que alguien hubiera entrado, pero que efectivamente la reja delantera parecía forzada. Luego vino el comentario que congeló a todos. La vecina de al lado había tenido un visitante no autorizado hacía pocos días. Un tipo que la seguía desde hacía semanas. Al parecer, se había equivocado de puerta. Al final, la policía se fue. Ella nos saludó con una mezcla de enojo y vergüenza. No agradeció. No pidió disculpas. Cuando subimos al auto para volver a casa, mi esposo me miró y dijo: «Yo no la reconozco más». Le respondí sin pensarlo. «Tal vez porque ahora la estás viendo como es». Esa noche marcó algo. Un punto sin retorno. Porque al día siguiente, en vez de agradecer, ella nos mandó un mensaje diciendo que la hicimos quedar como una histérica frente a su casero. Que todo el barrio iba a pensar que es una loca.
Que hubiéramos manejado mejor la situación si realmente la quisiéramos. Mi esposo la bloqueó. Otra vez. Pero esta vez, sin culpa. Y yo, por primera vez en años, dormí como una piedra. La paz duró exactamente 6 días. 6 días de silencio. 6 días sin notificaciones constantes, sin demandas disfrazadas de emergencias, sin el peso de tener que estar emocional y físicamente disponibles para una persona que nunca estaba disponible para nadie. Nos sentíamos raros, como si el silencio fuera una sala vacía después de un concierto que duró años. Todavía había eco, pero la historia con ella no había terminado. Porque los que viven del drama no lo abandonan, lo renuevan. El 7º día, al atardecer, mientras cocinábamos, sonó el timbre. Yo pensé que era el repartidor con unas herramientas que habíamos pedido. Pero cuando abrí la puerta, ahí estaba. Ella, de pie, con un bolso colgado del hombro y una cara que intentaba transmitir vulnerabilidad, pero que no alcanzaba a tapar la arrogancia. Necesito quedarme un par de días, dijo. Sin saludo. Sin disculpas. Sin contexto. Como si no nos hubiese cortado, insultado, bloqueado, exigido, mentido. Como si todo lo anterior no hubiese pasado. Como si fuera obvio que teníamos que abrirle la puerta. La miré sin moverme. ¿Qué pasó? Me echaron, respondió, mirando hacia un costado. Bueno, no me echaron, pero me dijeron que me busque otro lugar. El contrato vence esta semana y no lo van a renovar. Dicen que doy mala imagen. Me costó creerlo, pero lo cierto es que después del escándalo con la policía en su edificio, los rumores se habrán desatado. Y si algo no toleran los caseros en estos barrios es tener un inquilino que moleste a la comunidad. Mi esposo apareció detrás de mí. Se la quedó mirando, sin moverse. ¿No tenías otros amigos?, preguntó. Fue directo, y eso me sorprendió. No era su estilo. Ella frunció el ceño. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una muy lógica. Después de todo lo que hiciste, ¿esperas que te demos la bienvenida? Ella infló el pecho. No vine por gusto. Vine porque necesito ayuda. Me van a desalojar el viernes y no tengo a dónde ir. Mi esposo cruzó los brazos. Yo no dije nada. Estaba congelada. No porque me diera pena, sino porque no podía creer que, aún después de todo, ella esperaba que la familia le resolviera el desastre que ella misma generó. No podemos ayudarte, dijo él, sin adornos. Ella sonrió, esa sonrisa de desprecio que lanza cuando está perdiendo pero no quiere admitirlo. Claro. Ustedes están demasiado ocupados para ayudarme. Pero cuando ustedes necesiten algo, seguro ahí sí me van a llamar. ¿Cuándo hemos necesitado algo de vos?, le pregunté. Y la pregunta la descolocó. ¿Titubeó? Buscó algo que decir, pero nada encajaba. Olvídenlo, dijo al fin. No esperaba otra cosa de ustedes. Y se fue. Caminando por el pasillo con esa actitud de víctima traicionada. Como si nosotros fuéramos los culpables de sus fracasos. Como si le debiéramos una vida entera por haber compartido sangre con mi esposo. Cerramos la puerta. Mi esposo se apoyó contra la pared. Se quedó un rato en silencio, después fue a la cocina y siguió cortando las papas como si nada. No hablamos del tema por varios días. Fue como si necesitáramos hacerle duelo a una persona que no estaba muerta, pero que sabíamos que ya no tenía lugar en nuestra vida. Él no lo dijo, pero yo sé que le dolió. No era solo lo que ella hacía. Era aceptar que su hermana era eso, que no iba a cambiar, que todo lo que esperó, todas las segundas, terceras y cuartas oportunidades, habían sido inútiles. Pensé que ahí terminaba todo, pero 2 semanas después, recibimos una llamada inesperada. Era su madre, llorando. Está en la calle, dijo, con una valija y su perro. Nadie le abre la puerta. Me agarré la frente. Mi esposo no dijo nada. Y está mal, muy mal. Dice que no tiene a dónde ir. Me pidió que los llame. ¿Y vos qué querés que hagamos?, le pregunté, sin suavizar. ¿Que la metamos acá para que nos arrastre con ella otra vez? Solo por un tiempo. Ya lo hicimos antes. Siempre es solo por un tiempo. Del otro lado, solo sollozos. Colgamos sin una decisión. Mi esposo me dijo que no quería volver a verla. Que estaba harto. Que se sentía vacío cada vez que ella aparecía en su vida. Le dije que si él flaqueaba, yo no iba a ceder. Que esta vez no. Pasaron 3 días más. Y entonces, por alguna razón oscura, absurda, perversa, ella apareció de nuevo. No en la puerta. Esta vez fue peor. Mandó un correo. Un solo párrafo. Pero suficiente para incendiar todo. Si me pasa algo, va a ser su culpa. Especialmente la tuya. Porque sabes lo que estoy pasando y aún así decidiste darme la espalda. Vos me enseñaste a confiar en vos. Y ahora no tengo a nadie. Ahí se cruzó la última línea. Porque ya no era manipulación. Era amenaza emocional. Era chantaje con la posibilidad de algo irreversible. Era dejar la carga de su bienestar emocional en nuestros hombros como si fuéramos sus tutores de por vida. Como si fuéramos responsables de salvarla de sus propias decisiones. Mi esposo respondió con 3 frases. Ya no tenemos más que darte.
Ni tiempo, ni plata, ni salud mental. No somos responsables de vos. Sos una adulta. No hubo respuesta. Hasta hoy. Y te juro, esa noche, cuando escuchamos ruido en la puerta de nuestra casa, supe que era ella. Pero no estaba sola. Esa noche escuchamos el ruido alrededor de las 11:45 de la noche. Primero, fue algo leve, como si alguien rozara la puerta con una bolsa. Luego un golpe más claro, seco. Yo estaba en la sala, mi esposo ya se había ido a acostar. Apagué la televisión sin pensarlo y me quedé sentada, escuchando. Otro golpe. Esta vez en la ventana del frente. No era el viento, no era un gato, era alguien. Me levanté, fui despacio hasta la entrada y me asomé por la mirilla. No se veía a nadie. ¿Hay alguien ahí?, pregunté sin abrir. Silencio. Fui a despertar a mi esposo. Le conté. Se levantó sin decir nada, fue directo al pasillo, encendió la luz exterior y se paró junto a la puerta. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Algo cayó. Salimos al porche. Y ahí estaba. Ella, sentada en el escalón de entrada, con las rodillas contra el pecho, una valija al lado y su perro en brazos. No tengo a dónde ir, dijo, sin mirarnos. Nadie habló por un rato. No te abrimos la puerta, le dijo mi esposo. Ella levantó la vista, como si recién se diera cuenta de que hablaba en serio. Estoy afuera. Está frío. Estoy sola. Vos decidiste eso, le respondí. ¿De verdad me van a dejar acá? No es dejarte. Vos ya te fuiste hace rato. Esto no es una casa de acogida. No somos tus padres. No somos tu refugio cada vez que quemas el resto de tus puentes. Ella empezó a llorar, de forma controlada al principio. Luego con esos temblores teatrales que ya conocíamos. Pero esta vez no estábamos en modo receptivo. Esta vez no nos tragamos la performance. Llama a mamá, le dijo él. No puede recibirme. Dice que no hay espacio. Llama a tus amigos. No tengo a nadie más. Entonces tal vez es hora de que te preguntes por qué, respondí. Ella se levantó de golpe, el perro chilló un poco en sus brazos, la valija cayó de costado. Y en vez de decir algo racional, en vez de apelar al último rastro de dignidad, se desató. Son unos egoístas. Los dos. Vos, sobre todo, señaló a mi esposo. Vos me prometiste que siempre ibas a estar para mí. Vos eras el único que me entendía. Pero te dejaste llenar la cabeza por ella, dijo, apuntándome con el mentón. Yo no reaccioné. Ni siquiera sentí enojo. Sentí un agotamiento tan profundo que me dolía en los huesos. Te vas ahora, dijo él. ¿Y si no? Llamo a la policía. Eso la frenó. Lo miró como si no lo conociera. Como si le hubiera dicho algo imposible. ¿Me estás amenazando con la policía? ¿A mí? Te estoy diciendo que te vayas. No voy a dejar que sigas entrando en mi vida cuando te conviene y destruyéndolo todo. Ya no. Ella lo miró por varios segundos. Luego, bajó la cabeza. Tomó la valija, acomodó al perro en un bolso especial que tenía al costado y se alejó sin decir una palabra. Cerramos la puerta. Mi esposo se quedó parado un rato, mirando al suelo. Después fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua. Lo tomó despacio. Y luego se sentó. No dijo nada por horas. Pero al día siguiente, la historia no terminó. Porque esa misma tarde recibimos una notificación de un conocido en común. Nos mandó una captura de una publicación que ella había hecho en redes sociales. Un texto largo, público, lleno de acusaciones veladas pero evidentes. Decía cosas como, cuando más necesitas a tu familia, ahí es cuando realmente los conoces. Qué decepción saber que hay gente que duerme tranquila mientras otros lloran en la calle. Pero bueno, la vida da vuelta. Era su manera de victimizarse, como siempre. Su forma de manipular la narrativa para que todos crean que era la pobrecita traicionada. Sin contexto. Sin admitir el historial. Sin contar que había bloqueado, insultado, manipulado y chantajeado a todos los que alguna vez le tendieron una mano. A la semana, nos enteramos por otra persona que se había ido a vivir con una ex compañera de trabajo. Que seguía hablando mal de nosotros. Que incluso había dicho que mi esposo la abandonó como todos los hombres de su vida. Lo más perturbador fue enterarnos de que estaba contando que una vez, su propio hermano la dejó sola mientras alguien intentaba entrar a su casa. Transformando la historia real, donde ella se negó a llamar a la policía y quiso usar a su hermano como escudo humano, en una versión alternativa donde ella era la heroína incomprendida y él el cobarde. Yo no dije nada. Mi esposo tampoco. El silencio fue nuestra forma de cerrar la puerta que ella siempre dejaba entreabierta. Pero lo más jodido fue la última jugada. Porque 2 meses después de ese episodio, recibimos una carta. Sí, una carta. Escrita a mano. Sin remitente. Y en esa carta, había algo que nunca pensé que iba a leer. La carta llegó en un sobre blanco sin remitente, con la dirección escrita a mano en una letra que reconocí de inmediato. Esa letra estirada, como si cada palabra necesitara ocupar más espacio del que merece. La dejé sobre la mesa sin abrirla durante horas. Mi esposo pasó por al lado de ella varias veces, sin tocarla.
Yo tampoco lo hice. Era como si tuviéramos un animal muerto en la cocina, y nadie quería ser quien lo sacara. Al final, él fue el que la abrió. No dijo nada mientras leía, pero su cara cambió. Primero tensión, después sorpresa. Finalmente, algo que no supe identificar. Algo entre tristeza, rabia y decepción resignada. ¿Qué dice? Pregunté. Me pasó la carta. Eran 2 hojas, escritas por ambos lados. Comenzaba como una especie de disculpa. Sé que he cometido errores, sé que he sido difícil, sé que ustedes piensan que soy egoísta, ingrata, manipuladora. Tal vez tengan razón en algunas cosas, no voy a negar que hice cosas mal. Pero también hay cosas que ustedes no saben, cosas que no entienden. Ahí empezó lo que, supongo, para ella era una confesión. Hablaba de su infancia, de cómo siempre sintió que no encajaba, de cómo sus padres la usaban como excusa para pelear entre ellos, que solo se hablaban para decidir qué hacer con ella, de cómo en la casa, su hermano mayor, mi esposo, siempre fue el héroe, el fuerte, el capaz, mientras ella era el problema. Decía que aprendió desde temprano que para ser escuchada tenía que gritar más que los demás, que si no dramatizaba, la ignoraban, que si no pedía cosas de forma exagerada, nunca se las daban, que si no ponía a los otros en contra entre sí, nadie la tenía en cuenta. Decía que su forma de manipular no era por crueldad, sino por miedo. Miedo a ser dejada de lado, a no ser importante para nadie. Hablaba de su vida adulta como una secuela de ese patrón. Relataba relaciones que se derrumbaron por el mismo comportamiento. Amistades que terminó perdiendo porque se volvía demasiado. Compañeros de trabajo que dejaron de hablarle porque no sabían cómo manejarla. Todo lo decía como si fuera una narradora externa, como si contara la historia de otra. Pero lo más fuerte vino al final. No escribo esto para pedirles que me perdonen. Sé que no tienen por qué hacerlo. Sé que los agoté, que los cansé, que los alejé. Pero también sé que no voy a cambiar de un día para otro. No estoy bien. Nunca estuve bien. Y recién ahora estoy empezando a entenderlo. Fui a una consulta. Me dijeron que probablemente tengo un trastorno de personalidad. No sé cuál. No me lo explicaron bien. Pero estoy tratando de averiguar. No quiero que me salven. Solo quería que supieran que algo dentro de mí está roto. Y que no lo hice con maldad. Me costó terminar de leer. Porque sí, era impactante. Era honesto, en cierto modo. Pero al mismo tiempo era otra forma de poner la carga sobre nosotros. Otra vez éramos el receptor de su catarsis. Otra vez su dolor se transformaba en un proyectil dirigido a quienes tratamos de ayudarla sin saber cómo. La última línea fue la más desconcertante. Si alguna vez puedo recomponer algo, aunque sea poco, me gustaría que empiece por ahí. Por esta carta. Mi esposo no dijo nada por un largo rato. Luego la dobló con cuidado, la guardó en el sobre y la metió en una caja que tenemos con papeles viejos. Como si necesitara archivarla, literalmente. ¿Y ahora qué? Le pregunté. Ahora nada, respondió. Esto no cambia lo que pasó. No borra lo que hizo. ¿Pero? Pero al menos me da contexto. Y tal vez eso me alcanza para dejar de cargar con tanta culpa. Y eso fue todo. No hubo respuesta. Ni llamada. Ni un correo después. Nada. Pasaron semanas. Un mes. Luego otro. Un silencio distinto, menos tenso. Como si la historia finalmente estuviera bajando el telón. Hasta que llegó la última sorpresa. Porque un día, estábamos caminando por un mercado de pulgas en las afueras de Filadelfia, y la vimos. Ella, sentada detrás de un puesto, vendiendo libros usados, con una bufanda azul que reconocí. Parecía tranquila. Más delgada. Más apagada. No nos vio. O si lo hizo, fingió no hacerlo. Nos quedamos mirándola un minuto. Luego nos alejamos. No dijimos nada hasta que estábamos de vuelta en el auto. ¿Estará bien?, preguntó él, finalmente. No sé, respondí. Pero ahora no es nuestro problema. Fue duro decirlo, pero también fue cierto, porque uno puede sentir empatía, puede comprender, puede perdonar incluso, pero también tiene derecho a irse, a cerrarle la puerta al fuego cuando ya quemó todo. 3 meses después de verla en el mercado de pulgas, su imagen aún flotaba en mi cabeza. No por lo que fue, sino por lo que pudo haber sido. Por el eco de esa carta que parecía una disculpa pero no pedía perdón, una confesión que quería paz pero no rendición. La contradicción hecha persona. No la volvimos a ver, pero su sombra seguía ahí, en pequeños gestos, en frases que quedaban a medio decir, en las decisiones que antes habríamos dudado y que ahora tomábamos sin consultar a nadie más que a nosotros mismos. Empezamos a reconstruir, con pedazos sueltos, a sacudir la casa de su presencia. Mi esposo empezó terapia. No lo dijo como gran anuncio. Una tarde, simplemente se levantó del sofá y dijo, voy a ver a alguien. Cuando volvió, no habló mucho. Pero su forma de caminar había cambiado. Tenía menos peso en los hombros, como si por fin entendiera que crecer no es cargar con todos, sino aprender cuándo soltar. Una noche me dijo algo que me quedó grabado. Me pasé años creyendo que era mi deber arreglarla.
que si no lo hacía yo, nadie lo haría, y que si no lo hacía, era una traición. ¿Y ahora? Ahora creo que fue una mentira que me creí para no enfrentar lo evidente. Ella no quiere ayuda, quiere control. Y no puedo dar más de mí para alguien que no pone nada. Yo asentí. Porque esa había sido mi sensación desde siempre. Yo lo había visto antes que él. Pero tenía que llegar solo a ese lugar. El alivio no llegó como una explosión. No fue un corte limpio. Fue un proceso. Un deshielo. Como cuando terminas una mudanza emocional y finalmente te sentas en el piso, con la espalda contra la pared, y respiras. Pusimos límites más claros con todos, incluida la madre de mi esposo, que si bien no tenía la misma intensidad que su hija, también había aprendido a delegar la culpa y la responsabilidad en los hijos. Cuando entendió que ya no íbamos a ser el sostén emocional de todos los desastres, retrocedió. Y aunque al principio se mostró ofendida, con el tiempo, irónicamente, se volvió más independiente, como si la adultez, incluso en la vejez, fuera contagiosa. Empezamos a viajar de vez en cuando. Nada loco. Pequeñas escapadas. Un fin de semana en Vermont. Un paseo por la costa. Momentos solo nuestros, sin interrupciones, sin pedidos de último minuto, sin tener que justificar la alegría. Y con el tiempo, hablar de ella fue menos frecuente, menos urgente, menos visceral. Su nombre se convirtió en una nota al pie, una página ya leída, una que no queríamos volver a abrir. A veces nos preguntan si tenemos relación con su familia. Decimos que sí, con algunos. Y con otros, que preferimos la distancia. Nadie necesita los detalles. Los detalles son cicatrices privadas. Pero te voy a decir la verdad, a veces sueño con ella. No como una pesadilla, sino como una especie de limbo. La veo en la cocina, sirviéndose café, como si todo estuviera bien, como si fuera parte de la familia otra vez, como si nada hubiera pasado. Y en el sueño, todo se siente bien, hasta que habla. Y dice algo que rompe todo. Una frase cruel, una burla, una manipulación. Y entonces me acuerdo de quién es. Y me despierto.